Así que ahí está. Bueno, muy bien. Antes de comenzar con nuestra primera presentación, quiero comentarles que las preguntas se van a agrupar al final de la ponencia para poder hacer una síntesis de algunas de las preguntas que tengan los participantes del día de hoy. Vamos a utilizar el chat solamente para preguntas, sí, por favor, para que no quede sucio de otros mensajes y podamos ir dándole seguimiento a eso. Y también dejamos grabado aquí que la asistencia se va a enviar un link y les voy a informar en qué momento van a poder firmar, se va a abrir y se va a cerrar solamente con las personas que se encuentran en la sala, ¿sí? El día de hoy tenemos a la profesora Claudia Yáñez, quien nos viene a brindar una conferencia asociada a lo que es el arte terapia y coaching ontológico como guía en la travesía oncológica y crónica. Claudia es arte terapeuta, también tiene postítulos en terapias creativas, mención arte terapia de la Universidad de Chile, un coach ontológico también en Chile, generado también acá, con un magíster. También ella formó el primer programa de arte terapia y salud en el Hospital Clínico Oncológico de la Fundación Arturo López Pérez, trabajando con pacientes y familiares en diferentes estadios de la enfermedad en áreas hospitalarias y quimioterapia ambulatoria. Bueno, tiene un currículum muy, muy extenso y también una pasión muy interesante por este tema. Eh, a mí me gustaría poder que ustedes puedan aprovechar este espacio junto a ella y darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Me escuchan? Hola Adrián, muchas Ahí sí, gracias. ahí sí que Oye, sí. ¿Cómo estás? muy bien y encantadísima de este tremendo grupo. Yo no sé si en Portugal o en España están tomando desayuno, cenando, no tengo la menor idea, pero me parece maravilloso que estén acá. Bueno, Ah, yo creo que la persona nos va a decir, porque fíjate no, que yo creo que debe estar tomándose el cafecito después de la cena, una cosa así, debe tener una diferencia de horario ya tarde. absolutamente. Así que valientes por los que están tan lejos y me parece que entonces las ganas de estar son enormes. Así Exactamente. que eso, y yo quiero partir dándole las gracias a Adrián y a todo el equipo del Instituto Grupo Palermo por la invitación a participar y a pertenecer a este diplomado, donde me encuentro con gente linda también haciendo clases y eso para mí me llena el corazón y el alma de que nos reunimos gente que tiene mucha pasión, mucho cariño y mucho profesionalismo por el trabajo ligado a las terapias creativas. Así que eso, un millón de gracias. Y lo que yo voy a partir hoy día contándoles tiene que ver un poco con las temáticas que vamos a abordar en el curso que voy a realizar yo. El curso que voy a realizar, que lo estaría realizando en enero, si no me equivoco, corresponde a arte terapia en pacientes oncológicos con enfermedades crónicas. ¿Ya? Ahora, ahí presentaba Adrián un poco, yo voy a compartir ahora mi presentación. Por ahí me dicen cómo se ve esto. Yo te voy contando. Ah, ahí estamos, eso. Tú me vas dando ahí un feedback. Perfecto, se ve. Maravilloso. Entonces, ¿por qué arte terapia y coaching ontológico? Lo que pasa es que yo en mi formación inicial siempre fue desde la línea de las comunicaciones, la educación. A diferencia de muchos arteterapeutas, yo no vengo de la línea de la psicología, sino que más bien desde el lenguaje. Y me formé primero hace ya casi 20 años como coach ontológico. Y vamos a ver de qué se trata un poco el coaching ontológico. Y cuando aparece el arte terapia en mi vida, que aparece junto con mi amor, mi marido, que es musicoterapeuta, me presentó el arte terapia, descubrí a través del arte terapia una forma de lenguaje que se complementaba muy bien con el coaching. Y comencé a trabajar fusionando estas dos disciplinas, generando resultados maravillosos y transformadores y de una compañía no solamente para quienes eran los pacientes en esos momentos, sino que también en la posibilidad de integrar a la familia. Entonces, desde ese lugar es que yo quiero compartir con ustedes algunas pinceladas, alguna miradita pequeñita de esta fusión que tiene que ver el por qué el arte terapia y el coaching pueden conversar tan bien y ser una tremenda ayuda para quienes nos estamos formando o quienes están, ¿no es cierto?, interesando en el tema del arte terapia. No es necesario llegar a ser coach para hacerlo, no, puedes obtener ciertas herramientas y un poco esas herramientas son las que vamos a profundizar en nuestro curso en enero. Si tienen alguna pregunta, lo vamos a ver al final
de esta presentación. Entonces vamos a ver algunos temas que son las pinceladas iniciales con respecto a qué es el arte terapia. También vamos a indagar sobre las distinciones generales que puede tener el coaching ontológico y vamos a ver cuáles son los puntos de encuentro entre el arte terapia y el coaching dentro del contexto de los pacientes oncológicos y con enfermedades crónicas. Y finalmente vamos a poder tener este espacio para preguntas y respuestas o algún comentario, ¿ya? Bien, vamos entonces. ¿Qué es el arte terapia? ¿Qué podemos entender por arte terapia? Básicamente, podríamos decir que el arte terapia es un enfoque terapéutico que va a utilizar la creatividad, elemento que es inherente al ser humano, y la expresión artística como medios para sanar emociones. Ojo, yo hablo de sanar no desde la perspectiva de se me acabó la enfermedad, hablo de sanar desde limpiar, ¿no es cierto?, sensaciones, emociones, aprender a gestionar las emociones. En ese sentido es sanar, ¿ya?, para hacer esa salvedad. Entonces, es un enfoque terapéutico que va a utilizar la creatividad y la expresión artística como medios para sanar emociones, explorar pensamientos profundos y promover el bienestar mental. Como es una actividad exploratoria, como es una actividad que usa la creatividad, que es una habilidad que tenemos todos los seres humanos, no considera ningún tipo de preparación artística en especial, ni tampoco habilidad artística en especial. Al contrario, solamente con la capacidad que tenemos nosotros de ir ideando y usando los materiales de arte, en este caso voy a hablar específicamente de la arte terapia, pero también está la música que usa el sonido, usa, ¿no es cierto?, instrumentos sin la necesidad de saber académicamente el uso, sino que es la expresión a través de ellos. Entonces, a través del arte las personas pueden comunicar lo que a veces es difícil de expresar con las palabras. De alguna manera también nos va a servir, ¿no es cierto?, como autoexploración y entrar en espacios, ¿no es cierto?, saludables o de bienestar. Tiene un montón de beneficios el arte terapia, pero yo solamente aquí tomé cinco que de alguna manera tienen que ver con esta relación que yo voy a hacer y esta fusión que voy a hacer y que hago actualmente con el coaching ontológico. Primero, hablamos de una liberación emocional, porque el arte permite expresar las emociones que pueden estar más guardadas, de alguna manera también más reprimidas, ¿no? Y va a proporcionar de alguna forma un espacio seguro o contenido donde yo puedo abordar la tristeza, puedo abordar las emociones menos educadas como la rabia o la ira, el miedo, y también puedo festejar desde la alegría. Por otro lado, también nos va a entregar autoconocimiento profundo, porque al poder conocer y reconocer lo que se está sintiendo, se puede profundizar en aspectos del ser que quizás no están tan conscientes. La obra o este objeto que se crea a través del arte, al cual nosotros le llamamos obra, va a mostrar elementos que quizás no los tengo tan conscientes, no los tengo tan disponibles, sino que más bien están en un estado más de transparencia. También nos va a permitir el arte terapia la reducción o el manejo del estrés y la ansiedad, toda vez que se transforma en un canal, ¿no es cierto?, por donde sacar aquello que está generando mayor presión, ¿ya? Yo he tenido la oportunidad, como bien lo mencionaba Adrián, de trabajar en la Fundación Arturo López Pérez en Santiago, que para quienes no la conocen es una clínica oncológica especializada, donde pude medir los niveles de estrés y de ansiedad tanto en pacientes e incluso en el equipo médico que atendía a los pacientes, porque si los pacientes están más tranquilos, más relajados, acceden, ¿no es cierto?, a ciertos manejos de estrés, también ayudan al equipo, digamos, médico, en este caso enfermeras, TENS, a que puedan tener una mejor adherencia al tratamiento, una mejor apoyo y acatar mejor las indicaciones médicas dentro de los hospitalizados. Entonces, es muy importante no solamente considerar el efecto que la arte terapia tiene en el paciente, sino que también ver cuál es su efecto en su entorno, tanto familiar como en el equipo médico que lo puede tratar. También
llegamos a aspectos de mejorar, ¿no es cierto? O encontrarnos con aspectos de autoestima, mejora de autoestima, confianza, porque sucede algo con la creación de este objeto, ¿ah? De esta obra, que también es un logro. Cuando se trabajan con pacientes oncológicos o con enfermedades crónicas como las cardiopatías severas, el arte, la creación y el uso de la creatividad se transforma en el trabajo desde un aspecto sano. No está trabajando la enfermedad, no es el tumor el que está haciendo un trabajo, no es el tumor el que es el centro de la conversación, es la persona con sus aspectos sanos los que puede relatar lo que está sintiendo. Y eso entrega una sensación de logro y eso permite también generar una mayor autoconfianza. Y por último, la comunicación sin barreras, que es la posibilidad que tenemos de entablar una conversación a partir de la creación y a partir de la obra. Como el arte se transforma en un lenguaje y es un lenguaje, permite que el paciente pueda comunicar lo que siente, pero no solamente a un terapeuta, sino que también ocupar esa herramienta de lenguaje creativo para poder comunicarle a la familia, a los amigos, a su entorno, cómo se está sintiendo y muchas veces cómo necesita también que el resto lo cuide. En definitiva, el arte terapia es una forma muy poderosa de promover la expresión emocional y el bienestar y la curación, ya que va a combinar la creatividad artística con la atención terapéutica, ofreciendo un espacio que primero está contenido, ¿no es cierto? Y que enriquece la exploración y la transformación de las emociones. ¿Cuáles son algunos ejemplos de actividades arteterapéuticas? Bueno, la arteterapia se puede utilizar y se puede realizar en grupos terapéuticos y también de forma individual. Y cuando hablo de grupos, no solamente estoy pensando en grupos de pacientes, sino que se puede trabajar con grupos familiares, ¿no es cierto?, donde está el paciente y su entorno de cuidadores. También puede ser, y también lo hemos trabajado así, en grupos solo de personas cuidadoras. Recordemos lo que significa el estrés del cuidador, ¿ya? Yo separo el concepto de cuidador de familia porque no necesariamente siempre es el mismo, ¿ya? Y se puede trabajar en ambientes hospitalarios, fuera, ¿no es cierto? O en sectores como, por ejemplo, en el caso de los tratamientos oncológicos, en sectores de quimioterapia o radioterapia. Pero ¿cuáles son algunas de las actividades que uno puede realizar? Por ejemplo, el trabajo de pintura de emociones, que significa poder colocarle forma, color y tamaño a las emociones. Cuando yo hablo de la rabia, bueno, ¿cómo es tu rabia? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué forma tiene? El pintar las emociones también permite que yo me pueda acercar a la emoción y no solamente conocerla, sino que aprender a distinguir qué es lo que necesito para que esa emoción la pueda gestionar. ¿Ya? Lo que no significa que no tenga rabia, no significa que la rabia vaya a salir o el miedo me lo vaya a sacar, no, significa que aprendo a mirar el miedo y a ver qué es lo que puedo hacer para que ese miedo no se apodere, pero sí distinguir que puedo vivir ese miedo en ese momento, ¿ya? Normalizarlo. Por otro lado está el collage como técnica, ¿no es cierto?, que nos permite no solamente usar una imagen ya prehecha, cuando muchas veces nos enfrentamos a situaciones en que los pacientes no necesariamente pueden tener la posibilidad de manejar el lápiz o el pincel, sino que la imagen pasa a ser un recurso más fácil, un recurso más directo, incluso a veces hasta un recurso más contenido, ¿ya? Y donde se puede indagar a través de autorretratos o expresión también de situaciones familiares, resolución de conflictos, el uso de la metáfora a través del collage. El mapa corporal, donde reconocemos a través de un dibujo que demuestra nuestra silueta completa, las distintas situaciones vividas y cómo el cuerpo va registrando y teniendo esa memoria emocional relacionada a eventos que aparecen a partir, ¿no es cierto?, de situaciones difíciles como puede ser un diagnóstico de cáncer o una enfermedad crónica. Los mandalas de sanación, que se transforman al final en una especie como de ruedas medicinales o tótem de salud, donde participa no solamente el paciente, sino que su familia.
Las esculturas de autocuidado, donde a través de la arcilla o materiales tridimensionales podemos construir elementos que representen nuestro autocuidado para poder justamente entablar hábitos saludables con respecto al cuidado personal. El autorretrato, que yo lo utilizo mucho como un termómetro. Para mí el autorretrato, hacerlo en distintos momentos dentro del proceso de acompañamiento de un paciente y de sus familiares, me permite a mí ir viendo cómo el paciente va integrando su nueva identidad y su nueva forma de estar en el mundo, porque hay un antes y después de la enfermedad oncológica o crónica. Y por último, la creación de un diario visual, un diario donde se puedan ir registrando distintos momentos del día o distintos momentos del proceso del tratamiento de la enfermedad o de post la enfermedad, el cómo, ¿no es cierto?, lo que se va percibiendo y sintiendo. Puede ser con imágenes, pueden ser con palabras, y eso permite también hacer este diario como un álbum de un emocionario donde yo voy relatando lo que voy viviendo y después poder ir procesándolo, ¿no es cierto? Y descubriendo lo que está detrás de todo eso que aparece como unos emergentes casi como espontáneos. Ahora, si nos damos cuenta, finalmente el arte es un canal, ¿no es cierto? Es una manera que tenemos de poder expresar, de sacar. Es un canal que nos permite a nosotros, por ejemplo, la expresión de los miedos. Y en ese sentido, el poder pintar, dibujar, construir estos miedos nos permite poder identificar cuáles son las herramientas que nos van a hacer más valientes, que nos van a permitir dominar este miedo, poder conocer de dónde surge, a qué obedece ese miedo, miedo a qué. Y cuando yo puedo dimensionarlo, ya deja de ser una sombra desconocida, sino que se transforma en una forma, en una textura, en un tamaño que ya puedo distinguir cuando comienza a aparecer en alguna otra situación. También se transforma el arte en un canal de expresión de alegrías. Y aquí es importante también darle espacio a la celebración, porque hay momentos de celebración. Cuando los pacientes entran en estado, ¿no es cierto?, cuando tienen un diagnóstico y entran en distintos estados o procesos del tratamiento, se dan cuenta también de que hay momentos de celebración. Entonces el arte terapia debe también acoger esa celebración. También ser un canal, por ejemplo, y algo que muchas veces me sucedía a mí, a veces los pacientes no necesariamente llegaban a la sesión a volcar una emoción, sino que llegaban a hacer una tarjeta, a escribir una carta, a hacerle un dibujo a alguien, porque era su manera de celebrar esa alegría que antes de la enfermedad no se habían dado cuenta que la tenían. También es un canal de expresión de la rabia, una emoción que muchas veces no tiene mucha cabida, ¿no?, en nuestra sociedad en general, pero que debemos permitirla, y sobre todo a los pacientes y sus familiares, porque nos habla de la injusticia. Y es la rabia la que le damos el espacio para poder salir, expresarse en un espacio contenido, sin duda, en un espacio cuidado, pero donde no tengamos que esconderla, porque pareciera que no es buena o porque pareciera que es fea. Y por último, el canal de expresión de esperanza. Porque claramente en el proceso de tratamiento de la enfermedad en algún momento aparece la esperanza ya sea de una mejoría o de un tratamiento o de un mejor resultado. Y esa esperanza está ligada a una nueva forma de ser del paciente, una nueva manera de plantearse en la vida. Y esa nueva manera de plantearse, que viene con la esperanza, viene también con los nuevos sueños, la construcción de nuevos sueños. En definitiva, el arte es un lenguaje universal que nos va a permitir expresar nuestras emociones más profundas de una manera única y sanadora. Nos va a dar la oportunidad de darle voz a nuestros miedos, de celebrar nuestras alegrías, de liberar nuestra rabia y de abrazar nuestras esperanzas. Nos da la oportunidad entonces de ser un puente entre nuestro mundo interno y nuestro mundo exterior, y una forma de poder conectarnos con nosotros mismos y con los demás de manera mucho más profunda y sin duda mucho más hermosa. Y viendo ya, sentando las bases generales de lo que es el arte terapia, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces
¿qué nos tiene el coaching ontológico? Y aquí hago la diferencia porque sin duda alguno de ustedes debe haber escuchado en muchas otras oportunidades el coaching, y que el coaching aparece como una herramienta organizacional para poder desarrollar liderazgo o entregar ciertas habilidades blandas dentro de una organización. El coaching ontológico lo vamos a ver que es en realidad un proceso de acompañamiento personal, y puede tener un desarrollo profesional, perdón, que se centra en la transformación y en el crecimiento de la persona, del individuo, a través de la exploración de sus patrones de pensamiento, de sus creencias, de sus emociones, de sus comportamientos. Entonces sí, pareciera que tiene una raíz organizacional o una mirada más hacia la organización, hacia el desarrollo de liderazgo, pero tiene un profundo desarrollo personal. ¿Ya? En el entendido de que tanto el pensamiento, los comportamientos, las creencias personales y las emociones y la respuesta a nuestras emociones obedecen a una construcción individual, no a una construcción organizacional. Sobre todo en el caso del coaching ontológico, que se basa en la ciencia del ser, para ayudar a las personas a comprender mejor de sí mismas, a superar sus obstáculos, o sea, a poder salir adelante con sus propios desafíos y alcanzar sus metas al tiempo que fomentan mayor bienestar y autorreflexión. Nosotros es probable, ¿no es cierto?, dentro del curso vamos a ir viendo ciertas distinciones con respecto al coaching ontológico un poco más profundo de lo que estamos mirando acá. Pero es importante hacer digamos, la observación de que el coaching plantea de que todos somos observadores distintos del mundo. Aquí habemos 267 personas. Por lo tanto, hay 267 realidades distintas. ¿Ya? Eso independiente que podemos haber muchos en Santiago o pueden haber muchos de Puerto Montt. Las realidades podrán tener algunas similitudes, pero en realidad son muy diferentes. ¿Por qué? Porque desde el coaching ontológico reconocemos a cada una de las personas como observadores distintos que se construyeron a partir de sus creencias religiosas, de su educación. ¿En qué familia nació? ¿Cuáles eran las creencias, los valores de esa familia? ¿A qué escuela o colegio asistió? ¿Qué tipo de entorno social lo rodeó? ¿Cuáles son las costumbres locales o la idiosincrasia nacional? Todo eso va dando rasgos distintos y por lo tanto nos van haciendo un observador determinado del mundo. Lo que busca el coaching ontológico es que seas capaz de mirar esas creencias, esos aprendizajes y poder, en el fondo, potenciar todas tus habilidades, dones, las luces, por así decirlo, por sobre las sombras, identificando que también tienes sombras, quizás no eliminando las sombras, sino que más bien reconociéndolas y pudiendo determinar en qué momento esa sombra sale, ¿no es cierto? Y puede generar una zancadilla, por así decirlo. Entonces lo que va a buscar el coaching es poder rescatar la esencia de la persona, no desde su nivel de creencia, sino que lo que trae en sí mismo ese ser humano como único ser humano y inigualable, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Y aquí yo también solo traje 5, pero hay muchos beneficios más. Y traje estos 5 que tienen que ver y que van a ir haciendo el match con arte terapia. Primero, la autoconciencia profunda. Este poder descubrir aquello que pareciera ser transparente, sino que soy capaz de ver que existe. Esto es como cuando uno anda en bicicleta, ¿no es cierto? Cuando andamos en bicicleta no nos damos cuenta que estamos pedaleando hasta que no nos tropezamos con algo o nos caemos o aparece algo en el camino. En ese momento tomamos conciencia de los pedales y del pedaleo y probablemente, ¿no es cierto?, de cómo logramos volver a estar en equilibrio. Bueno, así nos sucede en la vida con nuestro sistema de creencias. Hay muchas creencias aprendidas, muchos aprendizajes adquiridos que no nos damos cuenta, nos hacen zancadilla hasta que los logramos mirar. Y cuando yo los logro mirar, los puedo sacar.
Pero primero tengo que comprender dónde lo aprendí, cómo surge y qué está sujetando, qué otras cosas hay relacionadas para poder eliminarlo. Esa autoconciencia profunda es la que permite hacer estos procesos de transformación. Por otro lado, tenemos la gestión emocional efectiva. El entender las emociones no solamente pasa por validar la rabia, el miedo, la tristeza, pasa por entender qué hay detrás de esa rabia, de ese miedo y de esa tristeza. ¿Cómo se construye? Entendemos una emoción, ¿no es cierto?, como una reacción que sucede a partir de un estímulo o un evento dado. O sea, no sé, me grita alguien por la espalda, me asusto, me dio miedo. Ok, eso que sucedió accionó en mí el miedo. Pero, ¿qué pasa con la tristeza? ¿La tristeza es solamente echarse a llorar? La tristeza desde el coaching ontológico tiene que ver con la pérdida, con el para siempre, con el que nunca más eso que sucedió separa un antes y un después. Nunca más voy a volver a, nunca más voy a ser, nunca más voy a tener, nunca más voy a ver a alguien. Esa es la tristeza. La tristeza tiene la relación con la pérdida de algo que fue importante. Por eso es tan importante la tristeza, porque nos permite recordar que eso que cambió era importante para nosotros. ¿Ya? La rabia es la injusticia, lo que se esconde desde la construcción lingüística de la emoción de la rabia es la injusticia, no la injusticia personal solamente, sino que también la injusticia social. Tiene que ver con la declaración del no, con la postura de límites. Eso es la rabia. Entonces, cuando nosotros miramos la gestión emocional desde el coaching ontológico y lo unimos con la expresión creativa del arte terapia, nos permite comprender no solamente desde la expresión de color o de forma la emoción, sino que entender qué hay detrás de esa emocionalidad. Y podemos llegar y abordar, ¿no es cierto?, y acompañar a este paciente de una mejor forma para que él también pueda entender lo que pasa con su emoción. ¿Ya? Y eso es fundamental, sobre todo, y lo vamos a ver después con todo el va y ven del proceso completo de lo que significa desde que a alguien le diagnostican un cáncer, ¿no es cierto? Y cómo va pasando por las distintas etapas. También entrega una claridad en la comunicación, porque cuando yo logro entender que yo soy un observador único del mundo y que hay ciertos patrones de creencias que afectan mi estar en el mundo, puedo entender también de qué manera tengo que comunicarme con los demás, qué palabras, qué conceptos, qué ideas tengo que expresar de mejor forma, porque a lo mejor necesito una conversación difícil o cómo abordar una conversación difícil. Entonces, esa claridad en la comunicación que se relaciona con la resolución de conflictos, desde el coaching me permite adquirir las herramientas, descubrir las herramientas con las cuales yo puedo diseñar conversaciones difíciles. ¿Ya? Entender de que cuando yo digo una cosa, otro está escuchando quizás otra cosa. No es que no me quiera entender, no es que no me quiera hacer caso o no me quiera ayudar, es que simplemente desde su observador escuchó algo distinto. Y por último, claramente mejora la toma de decisiones. Y cuando hablo de la toma de decisiones, que pareciera estar dentro como del ámbito organizacional, esto de toma de decisiones, los pacientes y las familias también toman decisiones. No solamente lo que tienen que ver con su tratamiento, sino que también toman decisiones de cómo quieren vivirse la vida. ¿Cuáles son las prioridades después de la enfermedad? ¿Cómo quieren relacionarse? ¿Cuáles van a ser los roles ahora de la familia, los nuevos roles de la familia y de sus integrantes? En definitiva, el coaching ontológico no solo permite una expresión emocional más saludable, sino que también equipa a las personas con habilidades y herramientas concretas y duraderas para vivir una vida más consciente, equilibrada y satisfactoria. Veamos algunos ejemplos de actividades en coaching ontológico. Bueno,
las preguntas, la forma de hacer preguntas, las preguntas son poderosas porque van calando, así como si nosotros pensáramos en que estamos en una cebolla, ¿no es cierto? Van entrando en las distintas capas de esta cebolla, cada vez más profundo para poder llegar a ese momento, ¿no es cierto? A ese instante en que las distintas creencias o ese observador se fue conformando. Va a ayudarse de la visualización y de las metáforas. El uso de la visualización en la imaginería, por ejemplo, es tremendamente importante. Claramente, y ya para eso hay estudios de sobra que hablan de los efectos que tiene la imaginación, no solamente desde lo que yo puedo realizar de forma real. Es decir, si yo me imagino caminando por un bosque, dentro de mi cerebro se articulan las mismas zonas y los mismos elementos que se articulan cuando yo físicamente camino en el bosque. Por lo tanto, el recurso de la imaginería es tremendamente poderoso cuando quiero indagar y entrar en espacios más profundos del ser. Al igual que la aplicación de las metáforas. De hecho, el arte terapia, la obra que se construye a partir de los distintos materiales simples que podamos tener inclusive en casa, es una obra rica en una metáfora, significa un montón de cosas y a lo mejor es solamente una mancha roja, pero con eso quiero hablar de la familia, el amor, las relaciones y es solo una mancha roja. El análisis de las creencias limitantes como todos aquellos aprendizajes que en vez de abrirnos, ¿no es cierto?, un mundo de posibilidades, más bien nos hacen las zancadillas. Entonces, ¿de qué manera podemos ir desafiando esas creencias para instalar nuevas? Y en esa instalación de nuevas creencias, entonces se abre este observador a nuevas perspectivas de mirada o de observación. La toma de decisiones que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la posibilidad de evaluar no solamente las decisiones desde los estados de ánimo aprendidos y adquiridos por experiencias en la vida, sino que el darnos cuenta que nos podemos mover en distintos estados de ánimos y por lo tanto, cuando nosotros tenemos un estado de ánimo que tiene que ver con algo más optimista, mis decisiones van a ser optimistas, ¿ya? O cuando tiene que ver un estado de ánimo más desde el resentimiento, mis decisiones van a estar ligadas al resentimiento. El tomar conciencia de esos estados de ánimo también me permite a mí tomar otro tipo de decisiones, nuevas decisiones. El desarrollo de habilidades de comunicación que tiene que ver justamente con el aprender a poder usar el lenguaje desde la expresión de este observador con ciertas creencias, ciertos comportamientos y ciertos aprendizajes. ¿Ya? El poder generar comunicación más efectiva, el poder diseñar una conversación en que yo necesito que algo se logre, necesito llegar a un acuerdo. Si llegar al acuerdo es lo más importante, entonces, ¿cuáles son los pasos que debo seguir para que esa conversación tenga el acuerdo deseado? En el coaching ontológico no es terapia y no se hace terapia, pero sí son guías o es una guía para encontrar esos tesoros personales, que son en definitiva los regalos, los dones, que muchas veces están escondidos entre todos los niveles de creencia y entre todas las basuritas que podemos, las sombras que a veces como que aparecen primero que las luces. ¿Cómo el coaching ontológico entonces se transforma en un canal, así como nosotros teníamos al arte terapia o al arte como un canal de expresión dentro de estas emociones básicas? Pues el coaching es un canal para explorar y comprender los miedos de una manera segura y valiente. Es como que a uno se le quite el miedo al miedo. Suena como quizás un poco tautológico, ¿no? Pero sí, es quitarle el miedo al miedo, es aprender a mirar los miedos, identificar que ellos siempre van a estar ahí porque el miedo es una emoción tremendamente necesaria, pero no necesito que esté todo el tiempo acompañándome, ni tampoco necesito que tenga el protagonismo que tiene a veces. Entonces, desde el coaching yo puedo conocer dónde aparece ese miedo, cómo apareció, cuál fue el evento, cuál fue la situación, cuál fue el aprendizaje que hizo que ese miedo se instalara.
Cuando logro llegar a esa conversación, el miedo comienza a deshacerse. No para desaparecer del todo, sino que para volver al lugar que le corresponde. En el coaching ontológico también es un canal para celebrar las alegrías y explorar qué te hace sentir verdaderamente feliz y satisfecho en la vida. Es como poder registrar tanto corporalmente como emocionalmente aquellos elementos que nos hacen ser felices, alegres. Cuando yo puedo registrar eso y llevarlo, por ejemplo, al cuerpo, eso se transforma en un recurso de salud que en los momentos de mayor estrés, ansiedad, en preparación para algún procedimiento médico, me puede ayudar a generar calma y tranquilidad. Eh, Puede ser un recurso hasta meditativo, ¿ya? Pero el lograr trabajar también con las emociones, no sé, bonitas, por ponerles un nombre, ¿no? Las emociones ricas, no solamente las emociones que no son ricas. Explorar y expresar la rabia y frustraciones de una manera saludable y constructiva también es un destino, ¿no es cierto?, al cual nos ayuda el coaching ontológico, porque vamos a entender que detrás de la rabia está esta injusticia. ¿Injusticia qué? ¿Qué es lo que no está siendo justo? ¿No? O quiénes no están siendo justos, o cómo la frustración tiene que ver con el sueño, ¿no? Con el deseo, con la meta no cumplida. Bueno, ¿qué pasó con esa meta? ¿Qué hay en ese camino que no resultó? ¿No resultó porque llegó la enfermedad? ¿No resultó porque la meta a lo mejor era muy grande para el proceso y el tratamiento que se estaba viviendo? Entonces, también entender cómo surgen permite disminuir la tensión que puede generar la frustración, la rabia y el hecho de que muchas veces es una emoción que se queda a vivir con nosotros. Y cuando la rabia se queda a vivir con nosotros, pasa de ser una emoción a transformarse en un estado de ánimo. Y ese es el resentimiento. Y por último, ¿no es cierto?, el coaching ontológico como canal para encontrar un sentido renovado del propósito personal y compromiso más fuerte con el crecimiento y desarrollo. Y esto tiene que ver con que en el ámbito de las enfermedades oncológicas o de las enfermedades crónicas, cambia la vida absolutamente, antes y después de la enfermedad, antes y después del tratamiento y durante el tratamiento. Por lo tanto, la vida comienza a tener otro sentido, ¿ya? Y eso tiene que ver con el propósito personal muchas veces. Los procesos de cambio, de toma de decisiones, de direcciones o de norte, como quieran llamarlo, empieza a transformarse, a ser otro. Las prioridades cambian y eso tiene que ver con el propósito personal y tiene que ver con el crecimiento y con el desarrollo personal. En definitiva, el coaching es como un faro que va a iluminar las emociones humanas, permitiéndote navegar por aguas emocionales a menudo turbulentas con comprensión y claridad, lo que no significa que la turbulencia pase, lo que no significa que no hayan tormentas, solo significa que vas a tener herramientas para poder navegar y atravesar esas tormentas como necesitan ser atravesadas. En última instancia, este proceso va a permitir que puedas vivir una vida más consciente, auténtica y también satisfactoria. Ahora, ¿cómo podríamos decir nosotros que se reúne esta arte terapia y coaching ontológico? ¿Cómo hago el match al final? ¿Y cómo los voy a mezclar en esta travesía? Primero, entendamos, ¿no es cierto?, y conozcamos cuáles son las emociones fundamentales por las que atraviesan los pacientes con enfermedades oncológicas y los pacientes con enfermedades crónicas. Porque en la medida que podamos entender cuál es su proceso, vamos a poder identificar de qué manera esta mezcla de disciplinas se transforma en una herramienta tremendamente favorable. Primero, en ambos casos, ¿no es cierto?, el recibir un diagnóstico de cáncer es un shock. ¿Ya? La noticia puede ser tremendamente abrumadora. Los pacientes muchas veces quedan aturdidos
y tremendamente asustados e inciertos de lo que el futuro les depara. Aparece la muerte y vamos a ver que después está el miedo, ¿no? Aparece la primera pregunta, es como, ¿y me voy a morir? ¿No? Esta etapa requiere de un apoyo emocional importante y de mucha información, ¿ya? Para poder procesar la noticia, para poder entender lo que va a suceder y para poder seguir cuáles son los pasos que se deberían, ¿no es cierto?, continuar. ¿Ya? En el caso de los pacientes con enfermedades crónicas, si bien, ¿no es cierto?, los pacientes pueden también tener una situación de shock y de incertidumbre, lo que a ellos les sucede es que en el fondo es cómo la enfermedad va a afectar este día a día. ¿Ya? Pensemos en cardiopatías severas, pensemos en enfermedades crónicas metabólicas, en cómo su rutina va a ser la que va a cambiar y cómo ellos van a poder sostener una nueva rutina. ¿Ya? Luego viene la negación y la resistencia en que algunos pacientes, ya sean oncológicos o crónicos, pueden negar inicialmente cuál es la realidad del diagnóstico. Pueden sentir que debe haber un error, que el examen no fue lo suficientemente claro, de que esto no les está sucediendo claramente a ellos. Y en esta etapa de negación puede ser natural una protección emocional mientras, ¿no es cierto?, intentan como procesar esta noticia. Luego viene el miedo y la ansiedad. Esto que estoy haciendo es como 1, 2, 3, ¿ya? Pero no es tan así. De hecho, se puede fluctuar, ¿no? Dentro de esta escala o de este paso a paso, pueden ir a movimientos distintos. De repente se puede ser del shock, me paso al miedo, después vuelvo a la negación. O sea, no lo veamos tan estructurado, sino que es para poder entender, en el fondo con el objetivo de poder mirar un poco más de claridad, yo lo estructuré, pero en realidad no necesariamente es tan estructurado, ¿ya? Entonces, pasamos al miedo y la ansiedad, donde es una emoción que generalmente está más ligada a los pacientes oncológicos, que tiene que ver con la incertidumbre del futuro, sobre todo cuando son personas jóvenes o con niños pequeños, ¿no? De qué es lo que va a pasar, cómo van a seguir mis hijos, cómo van a seguir sin mí, etcétera, ¿ya? La ira y la frustración, ¿ah? La injusticia, el por qué esto me está pasando a mí, por qué si yo fui tan buena persona o yo hice esto tan bueno y me viene a ocurrir ahora, cuando yo tenía tantos sueños que lograr. La frustración, los planes no se completaron, lo que yo deseaba hacer no se completó, no va a llegar a término. La tristeza y el duelo, ¿no es cierto? Y depresión. La tristeza, esto cambia, esto hace que algo cambie en la vida, ya no va a ser igual. Y lo probable es que la persona que eras antes del diagnóstico no va a ser la misma después. Hay un duelo, una pérdida, un momento de, ¿no es cierto?, de encontrarse con ese dolor del nunca más. Y puede, sí, en algunos casos, generar algún tipo de depresión. La aceptación y la adaptación viene un poco después de todo esto, cuando ya se logra identificar aquellos elementos que comienzan a funcionar bien dentro de este camino, ¿ya? Y así como se reordena la rutina, se ordenan las relaciones y también se puede ordenar, ¿no es cierto?, la nueva vida comienza a aceptarse y adaptarse tanto en la vida diaria, en la rutina, como en los nuevos sueños, en los nuevos deseos, este proceso de la enfermedad. La esperanza y gratitud, porque junto con la aceptación viene el crear nuevas instancias más esperanzadoras, sobre todo cuando los tratamientos van dando mejor resultado. La recuperación y la preocupación continua, porque si bien hay, perdón, la recurrencia, porque si bien hay una cierta mejoría, siempre hay un temor, sobre todo en el caso de los pacientes oncológicos, de volver a caer en la enfermedad, de que vuelva a aparecer. Es un terror, es un miedo permanente. Por eso es que es tan importante trabajar sobre las emociones en los pacientes oncológicos y crónicos. El empoderamiento y resiliencia, que nos habla de encontrar este poder personal para poder generar este cambio. Y ahí
es donde puede entrar muy bien la conversación desde el coaching o con las herramientas del coaching y el arte. ¿De qué manera yo puedo descubrir que mi caja de herramientas no se vació con la enfermedad, sino que hay todavía herramientas para seguir en la vida con nuevas propuestas? La conexión y compartir, que es un elemento importante cuando nosotros incluimos, por ejemplo, no solamente al paciente, sino que a quienes lo rodean, a su familia o cuidadores, y donde se puede compartir la relación y lo que se está viviendo, tanto desde el paciente como desde el cuidador. Recuerden que las enfermedades, específicamente como el cáncer, es una enfermedad que no llega a una persona, llega al grupo familiar y afecta en todos los ámbitos de la familia. Crecimiento personal y transformación, que es vivido este proceso, ¿no? ¿Quién soy ahora y cómo he logrado transformar, transmutar, cambiar, aparecer en esta nueva identidad y en esta nueva forma de ser? Entonces, desde ese lugar, entendiendo cuál es el proceso, que insisto, aparece esquemático, pero no es tan esquemático, cómo se integran ambas disciplinas. Por un lado, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la creación de un espacio seguro para la autoexploración. O sea, en el proceso de acompañamiento emocional de los pacientes, tanto oncológicos como crónicos, la creación es un espacio seguro y fundamental, tanto desde el arte como desde el coaching, porque establece un ambiente de confianza, un ambiente de aceptación. El arte terapia va a dar un canal no verbal, ¿no es cierto?, para la expresión de las emociones en un contexto terapéutico, ¿ya? Y los pacientes son alentados a que puedan expresar sus sentimientos, sus sensaciones, lo que están viviendo a través del uso de esta creación artística. Por otro lado, el coaching va a ofrecer un espacio de escucha activa y sin crítica, sin juicio de bueno o malo. Como entendemos desde el coaching que somos un observador que ha ido adquiriendo una manera o una descripción de la realidad o de la verdad, así como la única verdad que tenemos cada uno, la hemos ido adquiriendo a través de un montón de aprendizajes que hemos ido recogiendo a lo largo de nuestra vida desde que nacemos. Entendemos también de que no hay bueno o malo. Entonces, si desde la arte terapia la creación es libre, es contenida, desde el coaching no hay juicio de bonito o de feo, de bien hecho o mal hecho, ¿ya? Eso permite que si no hay juicio, no somos juzgados, por lo tanto, tenemos un espacio más libre de poder comunicar aquello que sentimos. Fomentando la reflexión profunda a través del arte y del diálogo. Eso quiere decir que podemos nosotros desde el arte terapia, ¿no es cierto?, entrar en un proceso reflexivo en sí mismo. Al pintar, al dibujar, al trabajar con materiales tridimensionales, para hacer escultura, arcilla, etcétera, podemos acceder a capas mucho más profundas, aquellos elementos que quizás no están a la vista, eso que se transformó en transparente, pero que no significa que no esté en nuestro interior. Y el coaching, con esa reflexión que es desde el lenguaje, desde la comunicación, permite empezar a ponerle nombre a eso que estaba transparente y comenzar a darnos cuenta. Es el darnos cuenta, el tomar conciencia de que aquello que se vive en una transparencia, ¿no es cierto?, en realidad existe y solo estaba en un lugar más inconsciente, en un lugar más escondido, pero ahora yo puedo mirarlo y descubrirlo. El arte terapia va a proporcionar una expresión no verbal y eso permite que cuando no tenemos la palabra, cuando no sabemos cómo expresar lo que sentimos, cuando algo es como, mira, siento como acá, pero como que es gordito y me surge y sale, en vez de describirlo con el lenguaje, el arte nos ayuda a mostrarlo, a verlo, para que luego sea el lenguaje el que le va a dar este marco de reflexión y de acción. En definitiva, y ya para ir cerrando esta conversación,
Solo decirles que el arte terapia es un viaje apasionante hacia el corazón de la sanación emocional, de la transformación emocional, de la alquimia emocional. A través del arte descubrirás un poderoso lenguaje que trasciende las palabras y te permitirá ayudar a otros a liberar, comprender y transformar sus emociones, entendiéndolas, sintiéndolas, reconociéndolas en el cuerpo. Muchas gracias y no sé, Adrián, dejamos abierto, yo creo, para preguntas, comentarios o alguna reflexión que alguien quiera hacer con respecto a lo que yo he ido entregando en estos momentos. Muchas gracias a todos. Bueno, por supuesto, te agradezco, Claudia, también. Si hay alguna pregunta o alguien que quiere decir algo a través del chat, lo podemos hacer. Eh, Bien interesante, en realidad, Claudia, y da para poder reflexionar muchas de las cosas que tú decías. Así que estuvo muy claro también, muy, muy, muy bien. Así que yo lo que voy a revisar, voy a ver en el chat si tenemos alguna pregunta más. Eh, y vamos a ver si... Bueno, estoy mirando acá, te dicen que tienes mucha claridad, que muy excelente la presentación, muy interesante, se nota mucho el manejo de conocimiento, un tema muy interesante, todo muy claro, qué bello trabajo, muchas gracias por la información, te dicen Claudia. Ah, Eh, muchas gracias. nunca había considerado la arteterapia como una corriente que quisiera seguir como psicóloga, ahora profundizaré más en esta área. Bueno, en realidad todos son más que todo elogio. Aquí alguien que hace Muscaria dice, muy interesante la información entregada, todo muy claro. ¿Algún libro que nos recomiende para continuar profundizando los contenidos? La verdad es que hay libros que están orientados más que nada al tema del coaching ontológico, como puede ser Ontología del Lenguaje, Rafael Echeverría, que es como la Biblia de los coaches. Pero también hay varios incursiones, hay muchas escuelas que han ido creando sus propias bibliografías. De partida en Argentina está la Escuela de Coaching Ontológico, que es buenísima y que tiene además un enfoque también incluyendo la corporalidad, el coaching corporal, que es muy interesante porque desde el arte terapia, si bien nosotros trabajamos con los materiales y pareciera que fueran solamente las manitos trabajando, también podemos incluir la corporalidad como entendiendo de que la mente, ¿no es cierto? Nuestra mente inconsciente está en el cuerpo y va registrando eventos, ¿ya? Es muy interesante cómo yo vivo las emociones. O sea, la emoción no solamente digo estoy triste, estoy triste. Estoy alegre, mi cuerpo también está alegre. Así que yo los invito a que busquen ahí escuelas de coaching ontológico, van a ver papers y todo. Ontología del lenguaje, Rafael Echeverría es como el clásico. Es un proceso, consulta, dice, ¿es un proceso que se pueda dar incluyendo al ejecutor o debería más bien conservar el rol de ir guiando? Dice Natalie. Al ejecutor como, o sea, yo involucrarme, no entendí mucho la pregunta. A ver, dice, es un consulta, dice, ¿es un proceso que se pueda dar incluyendo al ejecutor o debería más bien conservar el rol de ir guiando? Ah, claro, como sí, dice, como incluyéndose. Mira, una de las cosas que tiene el coaching, a diferencia de la psicoterapia o de las terapias psicológicas, es que el coach de alguna manera está como en un igual igual, o sea, en el fondo entendemos al otro porque yo pongo al servicio mis dolores y mi experiencia, o sea, cuando yo le hablo de la rabia es porque me he vivido la rabia. Si hablo de tristeza es porque he vivido la tristeza o he tenido dolores profundos. Entonces, desde ese lugar yo acompaño. No me involucro en términos de la creación con él, ¿ya? Ni en la conversación con él, pero sí me involucro en términos de poner al servicio esta experiencia con las emociones y los estados de ánimo y se la entrego, ¿me entiendes? Desde ese lugar. No sé si Ok, habré respondido a la pregunta de ella. bueno, nos dirá ahí en el chat. Sí. Bueno, algo más, hermosa exposición. En lo personal llegué ahora a la arteterapia luego de un proceso intuitivo de diagnóstico de enfermedad crónica compleja y cirugías masivas. Y sin duda, y el arte fue lo que me ayudó a transitarlo y sacar aprendizaje, dice Macarena. Lo que siempre recalco de la arteterapia es
su manera práctica y experiencial de vivir la psicoterapia u otros espacios individuales y grupales, dice Álvaro. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo guiarías de alguna manera la intervención sobre el autorretrato o mapa corporal? Digo, ¿qué preguntas vamos haciendo para ir adentrándonos en la intervención? Mira, ¿quién le dijo eso? ¿Perdona? Álvaro, Álvaro, mira, yo trabajo el mapa corporal, yo te voy a contar cómo lo trabajo yo, porque hay distintas maneras de hacerlo. Yo lo trabajo así porque así me eh, resulta muy bien poder entrar en la conversación con el paciente y se generan cosas que son realmente maravillosas y sorprendentes hasta para los mismos pacientes. Yo generalmente trabajo el mapa corporal, para quienes no lo saben, es colocar, ¿no es cierto?, el contorno del cuerpo con un lápiz, plumón, qué sé yo, sobre un pliego de papel grande, lo más grande posible, donde ojalá quepa todo tu cuerpo. Hay gente que a veces lo trabaja más pequeño. Yo en general no lo hago así porque es distinto sentir tu cuerpo grande que un dibujo que representa más o menos cómo debería ser tu cuerpo. Entonces lo trabajo así y comienzo a hacer un recorrido que va desde los pies hasta la cabeza, pasando por todas las zonas del cuerpo, en donde hago un trabajo de imaginería. Yo uso mucho la imaginería. En todo lo que realizo siempre hay alguna actividad de imaginería. Entonces comienza el recorrido desde la planta de los pies hasta la coronilla, en todo momento haciendo hincapié con respecto a pon tu atención en esa zona del cuerpo, registra lo que sientes. Hay dolor, hay palpitación, hay descanso, hay frescor. Eso que estás sintiendo, ¿a qué lo asocias? ¿A alguna emoción en particular? ¿Una emoción de ahora? ¿Una emoción antigua que te viene acompañando? Y así voy con cada zona del cuerpo. Luego de eso, que terminamos la imaginería con ese registro, sin entrar en ningún tipo de conversación, le pido al paciente que comience a dibujar o a expresar aquello que registró, ¿ya? Aquello que le llamó más la atención. No necesariamente se llena el mapa corporal, pueden ser las zonas que mayor atención tuvo. Normalmente, cuando estamos hablando de pacientes oncológicos, la zona donde tiene cáncer es una zona que la colocan a veces de una zona luminosa porque esperan que todo el tratamiento genere un bienestar, a veces es una zona más oscura porque ahí está el miedo, en fin. Y cuando uno lo trabaja también en el área del desarrollo personal, que eso también lo hago yo, ¿eh? Yo también estoy trabajando hoy día mucho a nivel de desarrollo personal, manejo de estrés y emociones difíciles a personas, digamos, con ningún tipo de patología en particular. Ahí normalmente aparecen los miedos, los deber ser, las mochilas cargadas, en fin, las creencias comienzan a aparecer en distintas zonas del cuerpo. Pero esa es la manera, primero guiándolos con respecto a las sensaciones corporales, la sensación asociada a una emoción y luego eso que registraste que te llamó la atención. Entonces se enfoca a trabajar con los materiales, que en general yo trabajo con materiales de manera muy libre. bien. Claudia, podríamos estar mucho rato más, pero tenemos en honor al tiempo que pasar a otra ponencia más, pero te agradezco muchísimo, ha sido muy interesante, un tema muy profundo también, que da, como te decía en un principio, para la reflexión, así que muchísimas gracias a ti por estar en Muchas este momento gracias. acá con nosotros. Si quieres después leer las cosas, acá te dice Álvaro, gracias, de verdad, gran maestra, si quieres después leer el chat, te puedes quedar ahí leyendo, escribiendo y qué sé yo, por interno, no hay ningún problema. Bueno, así que Muchas eso, Claudia, te gracias y mando. les voy a anotar, si tienen dudas les anoto el correo y me mandan las dudas por correo, no hay problema. Un abrazo, gracias. Gracias, gracias. Vamos a poner en estos momentos.